Que el Señor los bendiga. Estamos hoy, este primer domingo de febrero. Queremos que la palabra de Dios nos instruya y en este tiempo vamos a ver el tema de hoy, que Dios cuide de ti y tu descendencia. Y esto lo vamos a basar en Salmo 37 y quisiera que compartamos este tiempo. El Señor quiere bendecir nuestras vidas. Permítanme ir a la Escritura. Vamos a abrir la Biblia. En el Salmo 37, 18 dice: conoce Jehová los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. Voy a hacer la lectura a unos textos más. Y dice el siguiente texto: no serán avergonzados el tiempo de dificultad, en el tiempo de dificultad, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos, como la grasa de los carneros se disipará como el humo. El impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Su descendencia es para bendición. Apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirá para siempre. Hasta aquí voy a hacer la lectura de la palabra y solo expresarles lo siguiente. En alguna medida este salmo, algunos le quieren dar una interpretación escatológica de la época del milenio, pero es importante partir de un fundamento. El Señor trajo el reino. Profeta Juan Bautista dijo que el reino se había acercado, pero el Señor dijo que el reino estaba entre nosotros, y lo que necesitamos nosotros entender es que el reino desde hace 2000 años sigue en proceso y en crecimiento, y esto es necesario entenderlo. No estamos ajenos al hecho de que cuando venga el milenio, pues mucho de esto va a ser más absolutamente cumplido. Pero aquí estamos hablando de cristianos, de hombres de Dios, gente que tiene comunión con Dios y que va a vivir su vida, y al vivir su vida en concordancia con Dios hay una respuesta de Dios, una bendición de Dios. Entonces quiero analizar esta escritura en una manera simple, una manera sencilla. No quiero tomar mucho tiempo tampoco, y lo que pasa es que vamos a tener la Santa Cena luego, pero lo que necesitamos nosotros es que enfocarnos en el plan de Dios, o sea, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces básicamente
lo que Dios quiere que tú tengas en tu vida es la convicción firme de que Dios cuida de ti y tu descendencia. De manera que en todo este salmo hay, hay cosas muy importantes que necesitamos observar para que esta sea una verdad en nuestra vida. Lo que es el centro de nuestra reflexión tiene que ver con el Salmo 37, verso 25, donde dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Ok, esto es el meollo, pero vamos a hablar de la palabra, y yo creo que debemos de puntualizar, debemos de eh, centrarnos en una reflexión que nos lleve a que esta sea una realidad de nuestra vida. Entonces, lo que tendríamos que abordar en el tema de la palabra es que justamente el Señor está llevándonos a entender esta verdad. Entonces, miren, en el Salmo 37, verso 18, conoce Jehová los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. ¿Okay? Aquí hay un deseo muy, muy especial para nosotros en todo tiempo. O sea, hay una manera de Dios de cuidar de los suyos y aún de lo que significa su propiedad. O sea, Dios no va a dejarte eh, sin cuidado de lo que significa tu vida, tu integridad. Y cuando habla de tu integridad también habla de todo aquello que involucra todo lo que el Señor te ha dado en cuanto a heredad. Ahora, dice que no serán avergonzados en el tiempo de dificultad y en los días de hambre serán saciados. Miren, qué importante establecer estas verdades en nosotros. Si nosotros estamos creyendo que hoy estamos siendo parte de los que extendemos el reino de Dios y vivimos de tal forma en que nosotros desarrollamos este plan, este propósito de Dios, y a través de la iglesia, lo que Dios quiere hacer es eh, traer bendición no solamente a nuestra región, sino a las naciones, y todo el globo recibe una presencia de Dios importante. Entonces, necesitamos nosotros entender que el Señor está cuidando, ¿no? No vamos a ser avergonzados en tiempo de dificultad, y aún en los días de hambre serán saciados. Esto ha sido una experiencia que ustedes han vivido en la cuarentena pasada, y ahora estamos entrando en una cuarentena nueva. Yo quiero alentarlos, animarlos a que miren cómo Dios ha estado cuidando de nosotros en la cuarentena pasada. Ha estado Él muy atento a ver que en ningún momento el Señor nos ha dejado sin ninguna oportunidad de cuidar nuestro alimento. O sea, nos ha sustentado, ha cuidado de nuestra familia, y esto ha sido bueno porque hemos visto su gloria y su poder. Aunque en algún momento podría haber escaseado en cierta medida, pero no nos ha dejado sin atender nuestras necesidades. Entonces, eh, esto es importante. Eh, el Señor, eh, eh, en la reflexión que estamos trayendo, dice: conoce Jehová los días de los íntegros. Entonces, nuestros días, los que van a venir en esta cuarentena, ya tenemos una semana, todo lo que venga, el Señor va a estar cuidando de nosotros. Ok, el gobierno dice 15 días, ok, igual fue la cuarentena pasada, pero
aunque tengamos desconfianza del tiempo y que esto se prolongue, lo que necesitamos enfocarnos y poner nuestra confianza en Dios es que el Señor conoce nuestros días. Tus días los conoce. Por eso es que en todo tiempo el Señor está cuidando de ti, ¿no? Y en los días de hambre serás saciado. Fíjese, dice que el Señor conoce los días de los íntegros. Aunque sean días de hambre, los íntegros van a ser saciados. Entonces, pero también hay una advertencia, dice, más los impíos perecerán, los enemigos de Jehová serán consumidos, como la grasa de los carneros se disipará como humo. Ok. Enfocándonos en esto. Si, si hablamos de impíos, no, no solamente está refiriéndose a aquellos que son absolutamente alejados de Dios y ni siquiera lo conocen y son gente que no tiene que ver con Dios, que no solamente ellos, sino que aquí también hay una advertencia para aquellos que siendo píos dejaron de serlos y estos entran en una posibilidad de, de entrar al grupo de ser enemigo de Jehová. Ahora, de hecho que esto es muy raro, muy difícil de que se dé en cierta medida con las personas que están en una comunión continua con Dios. Pero, ¿qué hay de aquellos que no han tenido esa comunión y verdaderamente se volvieron enemigos del Señor? Y aquí hay una advertencia a eso, ¿no? Que hay personas que vienen a ser consumidos como la grasa de los carneros, se disiparán como el humo, etcétera, ¿ok? Esto es duro, pero el Señor cuida de esto. Ahora, eh, también aquí hay una advertencia de que el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia. Este contraste es interesante para entender que el pío es el justo, tiene misericordia, pero el impío es alguien que dejó de ser justo. O sea, estamos hablando en la perspectiva de la gente que ha estado en la iglesia y que ha sido parte de la iglesia y que en alguna medida, aunque puedan estar asistiendo a una iglesia, pueda ser impío porque nunca le pide permiso a Dios para nada. Son autónomos a Dios. Son como que el concepto griego en su abstracción filosófica está manifiesta en su vida. O sea, los griegos separaban lo que es de los dioses y lo que es de los hombres. Hay una total diferencia y esta zona de los dioses no se mezcla con la de los hombres. Entonces, hay gente que llegó a pensar, a desarrollar su vida de esa manera. Okay, las cosas de Dios están totalmente separadas de las cosas que ellos hacen en la vida cotidiana. Y nunca le piden permiso, no consultan, sus decisiones todas son diferentes a la que los cristianos hacen, ¿no? El justo está consultando con Dios, tiene comunión con Dios, le pregunta a Dios y Dios le responde. Y por eso es que hay una diferencia, ¿no? El impío puede pedir prestado y olvidarse de que lo pidió, pero el justo no, encima el justo tiene misericordia y da al que él necesita. Entonces, aquí está la bendición, o sea, los benditos de él heredarán la tierra. Entonces, ser justo de la manera como Dios nos está hablando en este salmo es que nos trae la promesa de heredar la tierra, ¿no? O sea, hay cosas que terminamos heredando en el sentido simple de estar nosotros tomados de la mano de Dios. Pero los malditos de él serán destruidos, ¿ok? Cuando hablamos de bendiciones son los que están en su voluntad, pero los que salieron de su voluntad terminan siendo malditos. Ahora, si pudiéramos entender un poco el contexto del salmista también, démonos cuenta que el salmista conoce Deuteronomio 28, 14 versículos de bendiciones
y casi 60 versículos de maldiciones. Pero ojo, que no son maldiciones en las que el Señor se enseñorea de, de ser malvado con algún grupo de gente, pero no está hablando de eso, está hablando de advertencias de aquellas cosas que si alguien no le obedece a Dios, no lo hace, le van a ocurrir cosas. Entonces, ese tipo de maldición es la que viene. Entonces, ahí está el punto. Los benditos son los que obedecieron, 14 versículos de Deuteronomio 28, pero los malditos de él serán destruidos, o sea, son los que desobedecieron tal cual el Señor dijo que tengan cuidado, no hagan esto y no hagan lo otro, y desobedecieron en esos 60 versículos. Miren, aunque Dios fue tan abundante para advertir, hay gente que no hace caso. Entonces ahí está el cuidado. Dios está cuidando de todos nosotros cada día. Por eso que el Señor, ¿no? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y esto es muy importante porque Él aprueba el camino. ¿Por qué? Porque cuando el hombre cae no se queda postrado porque Jehová sostiene su mano. Esto significa que cuando tú en alguna medida, porque tú estás buscando y perseverando en el Señor, o sea, todavía no hemos sido transfigurados, no somos ángeles, no somos santos que no pecamos, somos santos que buscamos perfección y que todavía en nuestra vida humana vamos a tener errores, vamos a errar a blanco, vamos a pecar, vamos a cometer muchos errores, pero es como lo está diciendo aquí el Salmo. Si te caes, pues te vas a parar. Y al pararte, no te vas a quedar ahí, vas a seguir caminando. ¿Por qué? Porque el Señor dice que son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. O sea, el Señor está todo el día contigo, trayéndote a luz qué cosas estás haciendo mal. Mira, tú, tú eres un santo en el sentido posicional de que el Señor te ha separado para Él y te ha santificado y por Él. Pero a diario todavía hay errores, hay conflictos, hay dificultades y esos errores, esos conflictos, esas dificultades van a ocurrir en la forma en la que tú mismo vas a tener la presencia del Espíritu Santo en tu mente, en tu corazón. La palabra de Dios va a surgir y el Señor va a hacerte recordar qué cosa empezaste a hacer bien o a hacer mal, para que entonces traiga sobre ti la convicción de que tú has pecado y tú le pides perdón a Dios. Y entonces tú te vas a dar cuenta que el Señor está ordenando tus pasos y Él está moldeándote, Él está haciéndote que te pares, porque si te caes, el Señor no te va a dejar postrado ahí, te va a levantar, porque te sostiene la mano, porque está buscando ordenar tu camino, aprobándolo, porque esto es de todos los días. Dios quiere cuidar de ti cada día, cada instante, cada minuto. Va a cuidar de ti. Tú, lo que Él necesita es que tú seas sensible al hecho de que cometiste un error, cometiste un pecado, pues arréglalo, arregles errores y pecados. Si ofendiste a alguien, pues tienes que resolverlo, pedir perdón, pedir disculpas. Tienes que restaurar lo que tengas que hacer, pero tienes que ser sensible y hacerlo. Que, que tus cuentas sean diarias, sean para que no se ponga el sol sobre siquiera tu enojo. Entonces, tú vas a traer la bendición de Dios, no la ira de Dios. Entonces, esto hace que Dios esté aprobando tu camino, esté cuidando de ti, porque por alguna razón te va a sostener y te va a levantar, te va a hacer que no te quedes postrado, vencido por el error que hayas tenido. ¿Ven? Entonces, esto es importante. Nosotros cada día no somos perfectos todavía. El Señor nos va a perdonar más allá de lo que Él exige que tú perdones.
El Señor nos exige que perdonemos 70 veces 7, pero la capacidad de Dios es mayor. Entonces, aquí necesitamos que tú entiendas que Él está cuidando de ti, está aprobando tu camino, porque cuando tú destinas tu camino al Señor, que tú eres un hombre pío, una mujer pía, estás confirmando con Dios hacia dónde vas, el Señor va a estar aprobando lo que tú hagas. Porque el Señor al final, cuando tú tienes madurez espiritual, pone en ti el querer y el hacer de acuerdo a su buena voluntad. Esto es porque los que son maduros tienen todos sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por cualquier lado tú vas a saber que es la voluntad de Dios y que no es, porque has andado de la mano de Dios. Al principio te caíste muchas veces, pero después vas a caer pocas veces. Y no significa que ya siendo un hombre, una mujer que tiene años en el Señor, ya no peques, eso no es verdad. Vamos a seguir teniendo errores, teniendo pecados. Ahora, dentro de este marco es que el Señor dice, eh, usando a salmista, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque si el Señor está cuidando de ti y tú estás andando como justo, ¿ok? O sea, no eres un justo impecable, o sea, que no pecas, sino eres un justo que arregla sus cuentas con Dios, ¿ok? Tú eres justo de esa manera, el Señor no te va a desamparar, ¿no? Porque dice que el Señor va a sostener tu mano aun cuando caigas, porque no te va a dejar ahí postrado. El Señor no te va a desamparar, ni siquiera tu descendencia va a permitir que mendigue pan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú tienes valores y principios buenos, tus, tus hijos y los hijos de tus hijos aprenderán por, por el modelo que tú tienes. Y es lo que ha pasado en el cristianismo desde que empezó el camino. Antes se le llamaba el camino de Cristo, la forma como Cristo andaba. Ok, se llamaba el camino, pero luego en Antioquía, en el pastorado de Bernabé, pasó algo tremendo. Bernabé, siendo líder de esa iglesia, todos empezaron en esa comunidad, esa ciudad, perdón, empezaron a decir a esa comunidad que esos eran cristitos. Y entonces así empieza el diminutivo de cristianos. ¿Por qué? Porque Bernabé aprendió el modelo del Señor, fue modelado por el Señor. Igual que los discípulos que caminaron cerca al Señor, él también. Y él aprendió a ser como Jesús fue. Y de ahí viene el tema del modelo, ¿no? O sea, si tú modelas correctamente, si tú obedeces a Dios y te modelas conforme a Dios, tú vas a ser modelo para que tus hijos y los hijos de tus hijos todos sean bendecidos, porque mira que a Bernabé, a sus hijos espirituales le llamaron cristitos, cristianos. Entonces, fíjate, de ahí en adelante, todos los hijos espirituales. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice, lo que aprendiste de mí, lo que viste de mí, eso hace, ok, él está repitiendo el mismo método del Señor que lo repitió Bernabé y él lo repite de Bernabé. Porque Bernabé fue su mentor, su pastor al principio y al tiempo de que el Espíritu Santo los separó a ambos para ser enviados, para ser apostolizados, para que sean apóstoles. Entonces ya ellos habían Bernabé había dejado huella, pero también había visto que su discípulo creció. Y Pablo fue tremendo, y luego la siguiente generación apostólica también lo fue. Pero miren, tu descendencia está segura en tanto tú seas un hombre o una mujer justa. Justas en el sentido de seguir a Dios. Y fíjate también, entendamos el término justo de justicia, opuesto a la injusticia.
Cuando hablamos de injusticia, estamos hablando de iniquidad. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de todo lo opuesto a la iniquidad, que son obras justas. De manera que aquí un hombre justo hace, una mujer justa, hace obras justas. Estamos hablando de gente que no hace iniquidad. Entonces sabe arreglar el tema de iniquidad en su vida también, no solamente los pecados o las rebeliones, para no andar como impíos, sino estamos arreglando nuestras iniquidades. Por eso que el que ha entrado en este modelo, el modelo de Cristo, de, de, de que su descendencia es bendita porque aprendió lo correcto de ser un hombre, una mujer justa. Entonces, esta persona tiene un estilo de vida, entonces dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta. Su descendencia es para bendición. Fíjense, porque el justo no solamente que no es desamparado, sino que tiene misericordia, presta, su descendencia es para bendición. Hace un rato escuchábamos una reflexión que, que mi esposa traía. Salmo 24 habla de que el que atiende al pobre es una persona que va a traer sobre ella bendición, sanidad, o sea, el Señor tiene cuidado de nosotros. La reflexión en el tiempo de la cuarentena pasada, hubieron muchas personas que necesitaron ayuda. Como iglesia extendimos la ayuda y esto fue de bendición y esto nos trajo a nosotros la oportunidad de ver que Dios fue oportuno usando también a la iglesia para esto. Por eso que el tener misericordia o prestar hace que nosotros entremos en una dimensión de justos, ¿no? Pues hacemos obras justas de Dios y nuestra descendencia es para bendición. Nuestros hijos van a aprender esto y van a ser misericordiosos, van a ser caritativos, van a ser personas sensibles de la necesidad de las personas. Entonces, por eso es que el Señor nos habla de apartarnos del mal y a hacer el bien para vivir para siempre. ¿Por qué? Porque es sencillo. El Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. No, para siempre son guardados. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a esa, a esa seguridad de que, fíjense, el salmista tiene razón. Eh, Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por un lado, mi padre de niño ha sido evangélico y todo el tiempo Dios lo ha guardado, lo ha cuidado y ha cuidado a toda su descendencia, ¿no? Nietos, bisnietos, tataranietos, ¿no? Si yo ya a estas alturas tengo bisnietos, sobrinos, ¿no? Imagínense, ¿no? Para mi padre eran tataranietos, es tataranietos directos, ¿no? Entonces, qué importante, todos guardados por el Señor, cuidados por el Señor, ¿no? En la iglesia santuario estaba un sobrino nieto, sobrino bisnieto mío, ¿no? Porque su mamá es mi sobrina nieta, hija de mi sobrino. Eh, es en bendición porque ellos han sido cuidados, han sido protegidos en la cuarentena que pasó. Y estamos viendo eso. Alguna vez este pasaje, este verso, el verso 25, para mí fue un rema tremendo. Yo estaba muy apenado en las circunstancias de, empezaba mis estudios en el seminario y estaba triste porque a mi papá no le gustaba que yo sea en alguna medida pastor, porque él ha visto en toda su vida muchos años de cristiano. Él nació en 1903,
fue cristiano en 1909, entonces toda su vida vio que los pastores eran muy pobres y él no quería de repente eso para mí, pero era sencillamente que él estaba viendo en perspectiva de sus temores, no estaba viendo de que Dios cuida nuestra bendición. Él no estaba dándose cuenta de que él era un hombre justo, que Dios no había desamparado y que yo era su descendencia, que no iba a dejar que yo mendigue pan. Entonces, quizás en ese momento, cuando él habló conmigo o expresó todo eso, eran momentos de preocupación que se olvidó lo que había sido el cuidado de Dios en su vida, pero no, yo había estado en sus pasos, y había sido cuidado porque el Señor cumplió con él, ¿no? Nunca lo desamparó y yo, la descendencia, nunca mendigué pan. Fue tremendo lo que Dios estaba haciendo conmigo. Un compañero del seminario, ya de años superiores, me vio triste, se acercó a mí y me dijo, ¿qué pasó? Le conté la historia y me dice, mira, este salmo es para ti. Tu papá ha sido cuidado, nunca ha sido desamparado y tú eres su descendencia, pero el Señor está cuidando de ti. Y tú ahora vienes a ser el justo, que Dios no va a desamparar y tu descendencia va a ser cuidada. Y es verdad, hasta el día de hoy veo, mis hijos y mis nietos están siendo cuidados por Dios. Esto es tan rico de bendición, o sea, porque lo he vivido. No es como que yo digo, fui joven y he envejecido y no he visto justo desamparado, he visto que el Señor ha estado cuidando de nosotros y ni a su descendencia que mendigue pan, porque nuestra descendencia ha sido cuidada. Esto es verdad. Lo está haciendo el Señor con cuidado. Lo está haciendo el Señor con todo su amor y su bendición. Por eso que en todo tiempo, ¿no? El que entra en esa dimensión es diferente, tiene misericordia, es para bendición su descendencia, ¿no? Porque es una persona, o sea, cuando somos justos, vamos a amar la rectitud, ¿no? Y vamos a andar en la rectitud que Dios ama, no nos va a desamparar, vamos a ser guardados. En cambio, la descendencia de los impíos es destruida y la gente impía termina mal. Los justos heredan la tierra y vivirán para siempre en ella. Miren, qué tremenda bendición, porque nuestra promesa va para heredar la tierra y vivir para siempre en ella. Yo los animo, mis hermanos, a que ustedes entren en esa dimensión de comprensión, de paz, de entender que Dios está en un tremendo cuidado, ¿no? Nunca va a desampararlos a ustedes, ni sus hijos, ¿no? Van a ser desamparados, van a ser cuidados todo el tiempo, porque Dios es bueno y Dios es fiel y Dios es bondadoso, es cuidadoso. Él está contigo, cuidándote. Hasta aquí yo quiero animarlos a que miren esta época en la que tenemos que guardar esta cuarentena, miremos al Señor, miremos hacia arriba, no miremos circunstancias, miremos al Señor. Ya hemos pasado una cuarentena, volvamos a ver al Señor, confiemos en Él, estemos tomados de la mano de Dios, sabiendo de que Dios está cuidando de ustedes en todo tiempo. El Señor los, los bendiga, el Señor los llene de esa, de esa especial bendición para aplicarse o sea, tomar este rema y aplicarlo a vuestras vidas. Pero quiero orar por ti, quiero orar por tu vida. Dile, Señor, gracias porque tú me amas y, Señor, oro por cada uno de mis hermanos
que necesitan afianzarse de este rema, para que sepan que tú estás cuidando de ellos, los estás haciendo justos, que cada día, Señor, no son perfectos, pero ellos están sostenidos de tu mano. Tú no vas a dejar que ellos se queden postrados, tú los vas a levantar y los vas a seguir haciendo caminar. Señor, en todo tiempo tú estás cuidando de sus vidas. Sus hijos, su descendencia está en tus manos y no vas a dejar que ellos tengan carencias, Señor. Gracias porque tú cuidas a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Amén. Y si tú estás orando por primera vez, yo quiero guiarte a una oración. Repite esta oración. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz que tu Espíritu Santo llene mi vida y me dé el testimonio de que yo soy tu hijo, tu hija. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Si esta es una oración que por primera vez haces, estás estableciendo una comunión con Dios. Y yo te pido que te acerques a alguien de la iglesia del santuario. Y si no tienes a nadie cerca de la iglesia del santuario, estás viendo esta grabación, escríbenos a minsantuario@yahoo y estaremos contestando tus inquietudes. No tengas temor de hacerlo. El Señor te ama, el Señor está cada minuto, cada instante cuidando de que tú tengas una real comunión con Él, un encuentro con Él diario. Que el Señor los bendiga, que esta semana que viene sea una semana llena de bendición, mayor que la anterior, que el Señor esté cuidando de ustedes, que el Señor los proteja a cada uno de ustedes cuando salen, cuando regresan, cuando hacen compras, que el Señor los proteja del coronavirus en todas sus cepas, que el Señor los cuide en cada instante y los bendiga en todo momento, que el Señor complete esa obra que tiene con ustedes. En el nombre de Jesucristo le damos gracias. Amén.